gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues en este día seguimos, hermano, agradecidos de nuestro Dios por el amor de Él siempre hacia nosotros, porque cada vez que nos reunimos con un propósito, Dios nos reúne. Y como decía la hermana Salda esta mañana, mientras meditaba, me vino a la mente este tema, y sabrá Dios por qué quiso que viniera a manifiesto esto que Él nos dio para que lo compartiéramos hoy, que le pusimos como tema a esa presión que Él me dio, que meditaba esta mañana en eso. Y siempre he aprendido de parte de Dios, no importa el lugar donde esté, siempre ando con un lapicero y algo donde escribir, porque siempre he creído que lo que se escribe no se olvida. Si tenemos contacto con la Biblia hoy, con lo que está escrito en la Biblia, fue porque Dios puso en ellos, en aquellos hombres que escribieron la visión, la inspiración que Dios tenía en Él y quería Él manifestársela a ellos, pues puso Dios el sentir y el querer en ellos de escribir, tanto para ellos y para nosotros que estábamos lejos y que nos iba a tocar en este tiempo participar de esta misma doctrina con la que Dios evangelizó a Abraham, a Jacob y a Isaac. Entonces, tenía siempre, como decía, siempre tengo a mano en algo donde escribir, y como me llegó a la mente este pensamiento que Dios me dio, lo escribí para compartírselo a ustedes y seguirlo yo meditando para mí, porque la obra de Dios tanto es para afuera como para nosotros también, porque dice que si el juicio de Dios empieza por la casa, ¿qué no será con el impío? Entonces dice el tema: ¿por qué los hombres rechazaron la luz por la tiniebla? ¿Por qué los hombres rechazaron la luz por la tiniebla? Entonces hay una segunda pregunta donde dice: ¿qué es la luz y qué es la tiniebla? ¿O qué es la tiniebla y qué es la luz? Entonces, hermanos, usted diría: yo si no rechazo la luz. Pero una cosa es que usted diga y otra cosa es la realidad. Primero, porque usted no puede recibir algo que usted no sabe lo que está recibiendo. Porque usted primero tiene que conocer las tinieblas, que no es una nada más, son muchas, porque aparte de que hay unas tinieblas afuera, adentro, hay otras afuera. Entonces, Dios en su misericordia, porque Dios es un Dios justo, Dios, para que el pueblo supiera y tuviera conciencia a elegir entre una cosa y la otra, dice las Escrituras que Él le dio a conocer al pueblo la vida y la muerte, para que ahora ellos eligieran. Elige entre la vida, pero Dios le dio a conocer a ellos la vida y le dio a conocer la muerte. No hablando de lo que la gente se imagine afuera, porque hay un pueblo desde el principio que ha venido cerquita de Dios, o Dios ha estado siempre en ellos, conocido de algunos y desconocido de otros, porque Dios es quien se da a conocer de quien Él quiere. Porque en el huerto, ¿ustedes creen que nada más era Adán que estaba? Mirándolo de un cuento, mirándolo como una historia, usted vería como un huerto, un viaje de árboles y matas y animales. Pero hablando de una congregación. Entonces, en ese lugar, no todo el mundo, porque los animales no tenían comunión con Dios. Ahí quien tenía comunión con Dios era Adán, porque cuando Jehová llamó a Adán, Adán oyó la voz. Entonces Adán sabía quién era que lo estaba llamando. Cuando Jehová llama a Adán, él oyó la voz y se esconde por lo que ha sucedido. Pero no es que Adán no está escuchando, porque ¿cómo sabe él que es Jehová que lo está llamando? ¿Por qué se esconde? Entonces hay una conversación ahí donde Adán está oyendo
que es un plan y un propósito de parte de Dios. Entonces, ¿por qué le traigo esto, hermano? Porque hay algo que quiero que mediten en eso. Estos hombres que habla aquí la palabra no son cualquiera hombres. ¿Por qué los hombres rechazaron la luz por la tiniebla? Yo quiero que usted medite quiénes son esos hombres para caerle atrás al tema. Porque le dije del huerto, de la congregación, de los animales, lo que hay también como peces y todo lo que hay en las aguas, porque en las aguas hay seres vivos de todas formas, hablando en la conversación de la obra de Dios, dentro del programa de Dios. Dios primero hizo todo esto y por último Dios crea a su imagen. ¿A quién? Entonces es de ese hombre, Adán, que vienen estos hombres hablando la palabra de un ministerio que estuvo y está en medio de un pueblo representado por la ley. Estos hombres, a donde aparece Jesús, había un ministerio porque había un Sanedrín compuesto de un grupo de hombres llamado los sacerdotes y el sumo sacerdote. Entonces había un culto y hay un culto en este lugar. Y también Pablo lo habla en los Hebreos. El lugar santo y el lugar santísimo. Entonces ahí donde ahora estos hombres que fueron elegidos por Dios, que empezaron como discípulos y terminaron siendo ellos los apóstoles, son ellos los que escriben, porque es Juan el que escribe y Pedro, donde dice que habrán hombres amadores. Pablo y Pedro no está hablando aquí de bebedores de romo, es de personas con un ministerio creyente, con mensaje, pero que vienen con otra línea a la de ellos. Porque Jesús vino y viene a una obra. Yo quiero que nosotros meditemos en algo. Escuchaba y he escuchado de hermanos que dicen y piensan que la división la trae un hermano, y están muy equivocados, y yo se lo voy a mostrar por las escrituras. Yo quiero que leamos a Lucas capítulo 12. Lucas 12, desde el versículo 46 versículo 46 hasta 4. Vamos a leerlo para aprovechar el tiempo, desde el versículo 49 en adelante. Oigan bien, hermanos, mediten en esto. El título es Jesús, causa de división. Sí, lee el versículo del 49 en adelante. Fuego vine a echar en la tierra. Oye bien, ¿qué fue lo que Jesús vino a hacer? Entonces, esto no es ningún hermano que lo está trayendo ni lo trae. ¿Quién es que dice ahí que viene? Jesús. Jesús. Sigue leyendo. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Ustedes ven que dice, una pregunta. ¿Piensan que yo he venido a dar qué? ¿Qué es lo que viene entonces a hacer primero? Sigue ahí, sigue leyendo. Os digo, no, sino disensión. ¿Qué es la disensión? La división. Entonces es un hermano que produce la división. ¿Quién es que la produce entonces ahí? Jesús. Sigue leyendo. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 5 en una familia estarán. Divididos. Entonces, ¿quién es que está haciendo eso? ¿El hombre o algún hermano? No, Jesús. Es Jesús que está haciendo eso. 3 contra 2 y 2 contra 3. Ah. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Quién puede impedir eso? Porque él dijo que ya el fuego estaba. ¿Qué quiero ya? Si ya el fuego está encendido, ¿quién lo puede detener? ¿Quién puede autorizar
la obra de Dios. Por eso es que Pablo, cuando descubre lo grande que es el programa, dice que inescrutable cuán grandes son los juicios y la mente de Dios, que quién la podrá y quién la puede entender. Porque como Dios obra y como Él quiere obrar, nadie puede interponerse en eso. Porque que lo que Dios tiene ya determinado hacer, lo hizo, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Sigue leyendo. Decía también a la multitud: cuando veis la luz que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Amén, déjalo ahí. Ahora Jesús le llama hipócrita, porque ahora saben distinguir los tiempos, ven las nubes, distinguir, conocer aquello y conocer esto, y ahora entonces no puede ahora conocer el tiempo. Ustedes ven, hermano, ¿por qué es que nos toca a nosotros ver ahora y conocer el tiempo de lo que está sucediendo? ¿Te oye, hermana Sarda? Nos toca ahora conocer todo lo que está sucediendo, porque todo está sucediendo con un propósito. Porque la pregunta primera: ¿por qué ellos o los hombres rechazaron la luz por la tiniebla? Hay otra escritura que dice por qué fue que ellos y por qué es que los rechazan. Porque habló la profecía de Isaías, donde dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces, en otra parte la palabra dice que si habrían conocido a Jesús, no lo habrían crucificado. Lo crucificaron porque no lo conocieron. Entonces a Jesús se crucifica y se rechaza cuando usted no lo conoce, pero tiene que haber una razón. Y la razón es porque usted se siente bien en la tiniebla. Usted se siente que usted tiene como verdad la tiniebla. Entonces nosotros, hermanos, trayendo hoy al presente la obra de Dios, si la luz es Jesús, ayer estaba Jesús en un instrumento. Porque hemos dicho, hermano, y eso es lo difícil de creer, hermano José, eso es lo difícil de creer y de ver a Jesús como el testimonio, como la doctrina en un hermano. Porque hoy, dijo ahí la escritura que leímos de San Juan 3, desde el 16 hasta el 21, he oído también muchos conceptos acerca de lo que es la condenación y la salvación. Yo soy de las personas que no me gusta argumentar mucho, me gusta poner ejemplos por las mismas escrituras, como hablaba Jesús, que Jesús en parte hablaba por parábola, a quienes le quería declarar, le declaraba. Entonces yo no me gusta argumentar mucho, sino usar lo que es la razón natural. Aquí se dice y se cree: si usted hace aquello, se salva; si hace esto, se salva; si hace lo otro, se salva. Yo no argumento mucho porque la escritura habla y dice aquí qué es lo que lo condena a usted y qué es lo que lo salva. Porque Jesús dice ahí la palabra que Él no vino a condenar el mundo, sino que Él vino para que el mundo por Él sea salvo. Y ahora, en el versículo 17, dice, vamos a leerlo. Versículo 17 de la Escritura, léelo, hermano. 3:16. San Juan. Sí, de 3.
Ok. Leo entonces. Versículo 17. Ok. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sigue leyendo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Entonces? Que el que en él cree No es condenado. no es condenado, pero el que en él no cree Ya ha sido condenado. no es que lo van a condenar, Es que ya. que ya es condenado. Ahora, ese es el asunto y es lo difícil porque la palabra tiene que haberle pasado a usted o haberme pasado a mí por el proceso de formación, de enseñanza, porque los 5 sentidos que tiene un ser humano también lo tiene Jesús, porque el cuerpo de Cristo tiene los 5 sentidos de Dios, con el que usted oye, con el que usted ve, con el que usted huele y con el que usted saborea, porque la comida de Dios se come y usted tiene que tener ese sentido. El sentido del gusto en Dios usted tiene que tenerlo. Entonces ahora usted tiene que tener el ojo de Dios formado, tiene que tener el oído formado. Todo esto son o es el cuerpo de Jesús, porque es a Jesús a quien Dios oye, es a Jesús a quien Dios escucha. Entonces Jesús tiene que haber estado y tiene que estar, porque el asunto es ver a Jesús fuera de usted. Mientras usted ve a Jesús con un muchacho que haya nacido en la Palestina, usted se va a mantener todo el tiempo en una historia fuera del programa. Y usted no va a saber quién es Jesús, porque Jesús tiene que nacer en usted, tiene que crecer, tiene que empezar su ministerio, tiene que terminar su ministerio y volver de donde salió, volver a Dios. Por eso que todos estos hombres llegaron a conocer a Jesús como Dios. Creer y entender a Jesús como Dios no es cualquier cosa. Conocer a Jesús como el Espíritu Santo de Dios no es cualquier cosa. Conocer a Jesús como el Hijo de Dios no es cualquier cosa. Eso tiene que ser a usted enseñado, porque ese es el trabajo de Él. Pero que eso no es de hoy para mañana. Eso es un proceso. Entonces, ¿qué resulta? Que ahora usted ve a Jesús en un instrumento desde la estatura que sea, no importa. Porque hay quienes, porque un profesor, por ejemplo, un profesor es el que tiene el poder para evaluar los estudiantes, ¿o no? En el nivel de enseñanza que le está dando. Entonces, quien está formando a Jesús, porque por eso es que Pablo tiene un pueblo que lo está enseñando. Y cuando lo ve durmiendo, ahora se levanta con un mensaje: despierta entre los muertos. Pero ¿quién es que lo está viendo a ellos entre los muertos? ¿Es Pablo? Por el mensaje que tiene. Entonces tiene un ojo con que lo está viendo. Por un entender lo está viendo que están durmiendo y entre los muertos. Y ahora, por el mensaje, por la enseñanza que le está trayendo, lo está sacando, lo está despertando. Entonces ahora, Jesús, que es la luz, llega para salvar. Pero ahora usted, es muy fácil usted ver ese texto allá. Pero hoy, ¿quién es Jesús hoy? ¿Cómo usted puede distinguir a Jesús en un instrumento hoy? ¿Podría usted, cómo usted ve a Jesús en rayo hoy? Usted tendría que saber entonces conocer la doctrina, porque yo soy Jesús. Ese cuerpo no. ¿Es rayo Rafael Jesús? No. ¿Qué hermano puede decir que es Jesús? No, la doctrina sí. Pero ahora la doctrina en mí es la que le dice si él está en mí o no. Pero usted tiene que saber, porque hay miles de doctrinas. Hay miles de ideas, porque la palabra dice que hay caminos que a los hombres. Y no estamos hablando de carretera, estamos hablando de ideología, estamos hablando de creencias, de enseñanza, que los hombres tienen como verdad. Porque rechazar la luz por la tiniebla es que usted cree que lo que usted tiene es la verdad. Entonces lo traemos al presente hoy. Todos los hermanos que se están dividiendo es porque ellos creen que la verdad que ellos tienen es esa. ¿Eh? Todo el que se divide cree que lo que tiene es la verdad.
Ahora, yo no digo que lo que enseñamos lo probamos con lo que siempre digo, la razón natural. Siempre le estaré repitiendo esto por lo que yo sé hacer. Siempre en mi vida ha sido panadero. Y Jesús dijo que era el pan que había descendido. Jesús tiene mucho nombre, porque Jesús aquí lo envía a Dios como la luz. Y dice en 1 de Juan que este es el mensaje que hemos recibido de él, que Dios es luz. ¿Tú sabes por qué que Jesús era luz? Porque ¿de dónde Jesús sale? ¿De dónde salió Jesús? Sale de Dios. Y como Dios es luz, es lo que llega al mundo, no es un muchacho. Dijo ahí en San Juan que de tal manera amó Dios. Cuando habla la palabra del mundo, no es lo global. Aquí no está China, Europa, ningún país está metido aquí. La palabra está hablando de Israel, que es el mundo de Dios, donde dice la Escritura: en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, y el mundo a él no lo conoció. Ahora Dios en su misericordia ha permitido que la Biblia sea traducida a miles y miles de lenguas, y ahora la Biblia, como obra de Dios, como contenedora del testimonio de Dios, que es Jesús, anda como estuvo Nabucodonosor, con las uñas de animales, con el sentido animal, con un corazón de bestia, y en ese sentido anda por ahí la Biblia, interpretada por todos estos animales que le llaman la palabra. ¿Por qué? Porque lo que anda en esa condición es lo que está escrito, el sentido de la palabra que le aplica quien la predica. Un sentido animal. Entonces ahora, esta obra que tuvo ayer en medio de un pueblo llamado mundo, Israel. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, y el mundo a él. Pero esto no es para afuera, esto es como un pueblo que Dios había traído a existencia. Ahora, a ese lugar, a ese pueblo es enviado Jesús. Pero había un culto que Pablo lo dice en los Romanos 7. Pablo dice: yo hablo con los que conocen la ley. Entonces deja ver que hay quienes están en la ley que no conocen la ley. El que conoce la ley sabe quién es Jesús, porque ¿quién es el principio de la ley? Jesús. ¿Y quién es el fin de la ley? El mismo Jesús. Entonces cuando usted ora en la ley, en ese culto, usted va siendo enseñado, conociendo de ahí a Jesús, usted lo va viendo en sus manifestaciones. Y por eso que cuando se llega el tiempo de cambiar, cambia. Porque en esa obra hay un tiempo donde usted tiene que dejar su padre y su madre, sus hermanos, y tiene que dejarlo todo para seguir avanzando hacia el lugar que tiene predestinado por Dios ser llevado por Jesús. Aleluya. Abraham inicia en el Ur de los Caldeos en un culto, y Jehová le dice que saliera, y él sale, pero no salió vacío, salió con Sara, su doctrina. Porque cuando usted sale, usted no sale vacío, usted sale con la enseñanza. Y como la enseñanza que usted tiene es de Dios, y quien la voz y la promesa quien se le ha dado de que salga es Dios, Dios entonces le irá apareciendo hasta poderlo llevar al lugar que Él tiene predestinado para usted y para mí. Pero hay que salir. Hay que salir. Porque la palabra dice salir fuera del real y llevar. Pero ahora para salir, usted tiene que salir, pero es el cuerpo físico el que tiene que salir. No, va a salir en un entender que usted tiene enseñanza de parte de Dios, sabiendo que usted va a llevar esos vituperios, porque no es tan fácil cuando usted le dicen que usted está errado, que usted está desviado, que lo que usted tiene es mentira, que usted tiene demonios. Porque
Eso fue lo que le decían a Jesús. Que siendo hombre te dice que eres Dios. Usted echa a los demonios por Beelzebú. ¿A quién es que le decían eso? ¿A un hermano o a Jesús? Entonces, si se lo decían ayer, no se lo van a decir hoy. Pero usted tiene que estar consciente, usted no se puede poner bravo por eso. Porque no es a usted que se lo está diciendo, es a Jesús. Y si Jesús está en usted, si la enseñanza está en usted, usted tiene que vivir y darle gracias a Dios, porque dice la palabra: y seré aborrecido de todo por causa de mi nombre. No es a usted que lo rechazan, es al nombre, es a la enseñanza. Y como decía la escritura que estamos leyendo, que no es lo que usted haga que lo salva. Lo que lo salva y lo condena a usted es creer, lo salva, y no creer, lo condena. Pero ahora no es tan fácil como decía, porque ahora usted tiene que ir conociendo. Porque si Jesús habló ayer por alguien, por alguien le va a hablar hoy. El hecho, hermano, y en esto les agradecemos a Dios, no levantándonos como creyendo que seamos algo mejor que cualquier hermano, no. Lo único que sí creemos al 100% y seguro que estamos hoy de pie porque Dios nos mantiene de pie. Eso yo lo creo. Todo el proceso que tengo durante estos 30 y pico de años no han sido mi fuerza que me ha mantenido aquí de pie. Es el mismo Señor. Eso yo lo creo. No importa que nadie lo dude. El que tiene que creerlo soy yo. Porque es conmigo que Dios ha venido trabajando, como viene trabajando con la hermana Zayda, como viene trabajando con Nuri, como viene trabajando con Daidane, como viene trabajando con José, con Raibani, y con todos los hermanos viene Dios trabajando. O cuando Dios le aumentó la fe a Pedro, se lo aumentó a todos. No, Jesús trató con Pedro, trató con Lucas, trató con Mateo, y toditos fueron pasando por el proceso. Pero al final de la jornada, yo quiero que leamos una escritura, hermano, para que ustedes vean qué es lo que le permite al hermano tener comunión con el otro hermano. La comunión no viene porque hay un grupo. La comunión no viene por amistad. La comunión no viene porque usted quiera a una persona. No, la comunión viene por lo que dice aquí que vamos a leer. Primera de Juan 1. Primera de Juan. Para que ustedes vean qué es lo que nos permite la comunión con todo y con cualquier hermano que sea. De lo contrario no hay comunión, porque nadie puede tener comunión sin esa condición. San Juan 1, desde el versículo 5 en adelante. Primera de Juan, sí. 1, versículo 5 en adelante. Léelo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Ustedes ven ahora qué es lo que nos permite a nosotros la comunión? Si andamos en luz, como Él está en luz, es cuando entonces tenemos comunión los unos, y entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo. Pero el asunto es que todo el que está en un grupo y todo el que predica las escrituras no cree que anda en tinieblas. Todo el mundo que está piensa que está en la luz. Entonces es difícil, como dijo alguien una vez cuando le escribió una carta a los brothers, que dijo que era difícil quitar de la mente un fundamento falso creído como verdad. Le llama falso a la verdad porque él cree que lo que tiene como verdad es el concepto de los brothers, porque le está defendiendo ese punto. Entonces, todo el mundo tiene este punto, pero vuelvo y les repito, hermano, yo siempre, como decía, y le ponía de ejemplo lo que sé hacer, pan, que resulta que hablábamos esta mañana y les digo, ¿de quién hablan los sacerdotes, los curas, que predican el catolicismo? ¿De quién es que hablan?
Jesús. Cuando ellos se reúnen los domingos, que le dan la galletica que tienen y se beben las copas de vino, ¿qué es lo que ellos dan a los creyentes para que eso que ellos le dan, esa galletica que ellos le dan, qué es lo que ellos le dan como esa galletica? Ellos dicen que es la hostia ¿Y qué es el cuerpo? de Cristo. ¿Es eso verdad? Por la fe. Pero ¿qué espíritu le están ellos aplicando a la palabra? ¿Es de la mentira o es de la verdad? Pero eso lo hacen ellos porque entienden. No. Hoy muchas de las iglesias pentecostales se reúnen también a partir el pan. Le estoy hablando y poniéndole este ejemplo no como crítica, sino para que ustedes vean qué es lo que nos deja ver a nosotros la verdad. Si estamos en la verdad, porque lo que lo hace mentir a usted y lo que lo hace ver es el fruto. Usted haciendo lo mismo que están haciendo ellos no puede decir que es diferente. No. Usted creyendo, aunque usted dice que no lo crea, si lo practica, está en el mismo lugar, está montado en el mismo caballo. Amén. Y la razón natural me dice a mí, como le dije yo a unos jovencitos en una ocasión que llegan aquí a mi casa, y yo estoy sentado en una silla, en un negocito que tengo de vender pan, y yo creo que ellos llegan a comprar pan, pero ellos llegan y me dicen, hermano, hoy ha acabado de llegar Jesucristo a su casa. Digo, hermano, pero ustedes no saben la alegría que ustedes me dan, porque yo sí tengo tiempo esperando. Y le doy gracias a Dios porque si ustedes me dicen que ha acabado de llegar, entren, y le busqué 2 sillas de una vez, y lo siento. Y empezamos el diálogo. Cuando empezamos el diálogo, me dicen ellos, no, porque cuando Jesús venga, digo, pero es que aquí hay un problema, porque la razón natural me dice a mí que, y ustedes me acaban de decir que Jesucristo había llegado a mi casa. Entonces, si Él no ha llegado a mi casa, ¿quién fue que llegó? ¿Hablaron con conciencia o hablaron, como dicen, hablaron por hablar? No tenían conciencia de lo que estaban diciendo, porque si Jesús acaba de llegar a mi casa y ellos fueron los que llegaron, ¿en quién tenía que llegar Jesús? En ellos. Pero estaban ellos conscientes, no estaban conscientes. Pero ¿quién lo vio a ellos inconscientes? Soy yo que lo veo, pero no fue con la vista mía. Es con el nivel de enseñanza que tengo de parte de Dios para poder pesar los espíritus. Si usted no tiene ese nivel de enseñanza, porque eso no lo recibí yo, eso me lo dio Dios. O sea, eso no lo busqué, no lo compré yo ni lo busqué. Eso me lo dio Dios, como se lo ha dado Dios también a otros, porque nada más a mí. Entonces ese espíritu, ese peso que recibimos de Dios, es el que nos permite a nosotros saber dónde está la verdad. Porque yo les voy a decir, mis hermanos, ¿ustedes creen que la verdad nada más la tenían Pedro y ese grupito, o ese grupo de apóstoles que fue elegido por Dios en Jesús? Nada más eran ellos que tenían la verdad. No. Hoy no dice la palabra de 7,000 hombres que habían en Israel, que tenían un culto también donde ellos no habían doblado sus rodillas a Baal. Entonces ese culto que esos hombres tenían, ¿a quién era? A Dios. Era Dios. Entonces hoy no nada más somos nosotros, hermano. Hay un pueblo que se está formando. Este mensaje que fue predicado por estos hombres que iniciaron aquí en República Dominicana, llámese el hermano Nono y todos estos hombres que se encargaron de llevar la palabra por los diferentes lugares, porque el problema no está en el predicador, el problema está en que el que hace el trabajo de la palabra como quiera. Porque la palabra donde quiera que es enviada no regresa vacía. Incluso muchas veces hay hermanos que le han predicado las palabras a un hermano y se salva y ese después se devuelve. Oigan, como hay hermanos que ya no están, que se desviaron. Sin embargo, hay muchísimos que están todavía de pie, que fueron enseñados y rescatados o engendrados por ese hermano. Vean que ustedes vean como la obra de Dios. Porque el asunto no es de los que empiezan, sino de los que terminan. Entonces, este mensaje que vino a República Dominicana, que nosotros lo hemos abrigado, nosotros lo recibimos de los hermanos
¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros de pie? Es ese mismo mensaje. ¿Qué es lo que tratamos nosotros de mantener ese mensaje vivo, virgen como lo recibimos? Porque es Dios quien nos va perfeccionando todos los días más, día tras día, escalón tras escalón, en el sentido de ese culto, de esa enseñanza, de esa doctrina. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, le dio mandamiento a Moisés. Y todos estos hombres, mandamiento era no dejar que su pueblo se mezclara, que su pueblo recibiera y aprendiera las costumbres de los pueblos. Pero esto no es cosa de lo que la gente se puede imaginar, todo esto es en las creencias. Porque cuando yo practico y enseño en el pueblo las creencias y las costumbres y las prácticas que practican los pueblos, nosotros somos otro pueblo más igual que ellos. Diferente a lo que dice la palabra, que Dios iba a dejar y dejará en medio de la tierra un pueblo celoso, de buenas obras y diferente a los demás. Lo que nos hace diferente a todos los pueblos es la forma de predicar y de creer esta doctrina a la que nos hemos entregado. Así, hermano, que le puse de ejemplo nada más ya para terminar el partimiento del pan de los sacerdotes, de muchos de los pentecostales, no como crítica, hermano, sino como enseñanza para que ustedes hagan una diferencia en por qué nosotros no practicamos esas costumbres. Es lo que creemos que la verdad, el amor de Dios hacia nosotros es la que no nos permite a nosotros irnos ensuciando más, sino limpiándonos más. Entonces, por eso es que aquí las hermanas se expresan y expresan la palabra con la libertad que Dios le ha dado, porque hay un texto que dice que la mujer no debe hablar ni enseñar en la congregación. Si nosotros fuéramos a aplicar la parte natural de la palabra, nosotros no le prohibiéramos a las hermanas predicar, porque es la Biblia la que dice eso. Pero como usted ahora, como nosotros hemos entendido que no es la falda, que no es esa parte femenina, sino una obra varonil que tiene la palabra, que no importa, porque muchas veces esa obra puede tener un hermano y pasa a ser la hembra. Nosotros hemos ido aprendiendo, miren hermano, ya con esto cierro. Jesús enseñó a orar los discípulos y Dios nos ha estado enseñando a nosotros a orar. ¿Saben por qué? Porque no se ora por orar, se ora por una razón. Porque dice la palabra, orar sin cesar para que no caigan. Entonces, es ahí, hermano, donde muchas veces se confunde una cosa con la otra. Porque miren, la contienda entre dos hermanos, eso no es división. No se puede confundir la contienda. Hay hermanos que contienden por puntos doctrinales y se maltratan entre sí, tanto verbal, pero ya eso es otra cosa. Porque la palabra nos enseña a nosotros lo que usted no entiende ahora, lo entenderá después. Por eso hay hermanos que no han sido libres por Jesucristo, se han ellos hecho libres. Y le llama la palabra a ellos, a esos tipos de libertados, se le llama la palabra fugitivo. Y lo andan buscando los ángeles para hacerlo preso. Porque que cualquier fugitivo tiene que volver de nuevo. Porque es el que el Cristo liberta. Y por eso es que ser libertado por el Hijo de Dios tiene que haber terminado el proceso. Por eso le decía a unos hermanos que nosotros practicamos todo lo que dice la Biblia. El problema está que nosotros no practicamos lo que dice la Biblia como lo practican afuera, porque hemos entendido con qué espíritu se practican. Nosotros bautizamos, nosotros nunca hemos dejado de bautizar, nunca hemos dejado de partir el pan, nunca hemos dejado de ayunar, nunca hemos dejado de orar. Siempre todo lo que dice la palabra lo estamos haciendo. Ahora lo que nosotros no estamos haciendo es como lo hacen los pueblos.
Y no es que lo critiquemos, que sigan haciéndolo ellos como ellos quieran, pero nosotros no. Pues tenemos un mandamiento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos ha venido enseñando correctamente, porque es ahí donde entonces es glorificado y honrado nuestro Dios. Aleluya. Este tema lo vamos a dejar para la otra semana, para entonces llevar la segunda parte por la razón del tiempo. Vamos a estar de pie para que oremos, hermano. Padre.